¿Ha pensado usted que usted pertenece a un cuerpo social, que interactúa en él, que esa misma sociedad por medio de sus instituciones formales e informales y hasta oscuras dicta nuestra forma de vida? ¿Usted ha pensado que la sociedad tiene realmente varios pisos? Es como una torre, por eso se habla de estratos y capas sociales. La vida la desarrollamos a menos que nos convirtamos en un anacoreta, en un apartado que se va a la jungla. La vivimos en sociedad, pero mucha gente, gran parte de la gente, no sabe lo que es vivir en sociedad porque no conocen la sociedad, porque las élites y los jefes de esa sociedad en la cual él vive e interactúa le han negado el conocimiento. Todo está bajo control en este mundo, en esta sociedad contemporánea, y en los ámbitos del poder y las élites no existe la casualidad, no existe la chepa, existe la causalidad, donde las cosas son provocadas, las situaciones son programadas y hasta el caos está bajo control. Bienvenidos nueva vez a la página, su página, General Arias Matos, para un análisis sociológico. Llegué de Colombia ayer tarde, un país maravilloso, con una gente de una calidad humana tremenda. Los países los hacen la gente, su educación, su respeto, su amabilidad. Deberíamos hacer un tour pagado por el gobierno para llevar grupos de dominicanos a Colombia a vivir ahí, aunque sea una semana, como lo acabo yo de hacer en mi cuarto viaje a Colombia, para que vean lo que es una sociedad organizada, una sociedad latiendo, una sociedad productiva, aunque desgraciadamente están en malas manos del señor Gustavo Petro. Entonces, vamos a analizar. El tema podría ser los ricos y los otros, pero se ve como muy sectario, porque esta madrugada, desde que desperté, me vino a la mente este análisis social que le estoy trayendo, y estoy apenas en la introducción y tenemos casi 3 minutos. Los que están heridos por la manipulación de la prisa de la sociedad contemporánea, que todo es huyendo y todo es deprisa y todo tiene que ser breve, bueno, aguanten un poco. Esto que les traigo, humildemente les confieso que es una joya. Es una joya de reflexión. Entonces usted no debería perdérsela. Ustedes han oído mencionar de sociedades líquidas de un pensador, creo que yugoslavo, Slavoj Žižek. Y yo vengo a hablarle de la sociedad desechable. Cómo nosotros somos expendables, cómo somos spoilers, cómo somos desechables. Comenzaron los perros. El problema es que tengo una hembra que es abuela con 2 nietos machos adultos y hasta se disputan a la abuela. Oiga, qué desgracia. Y ella ha tenido que complacerlos a los dos en su momento. Entonces, ¿qué es la sociedad? Miren, la sociedad rápidamente puedo decirle, no con una definición, porque no me gustan las definiciones. La palabra definición viene del francés. Définir es dar fin, acabar, cerrar, reducir. Y no me gustan los reduccionismos, sino los abordajes. Ahí yo soy evolucionista. Los abordajes sobre un tema. Por eso no les voy a servir, ni les recomiendo buscar una definición de sociedad en ningún diccionario ni en la red. Bueno, la sociedad puede definirse o podemos abordarla como el conglomerado humano, con todas sus capas, tipos, tendencias y todas esas cosas, toda su vida económica. Más bien, a mí no me interesa dar una definición de sociedad al principio, sino que deshuesándola parte por parte, nosotros o ustedes y los dos vamos a descubrir qué es realmente una sociedad. Dicho con la franqueza, con la integridad que nos caracteriza.
No respondemos a ningún partido político, ni respondemos tampoco a ningún grupo económico. Esto es una cosa gratuita y espontánea. Que usted esté de acuerdo o no, me tiene sin cuidado. Respeto, por supuesto, la opinión. El que emite opiniones injuriosas e insultantes, pues sencillamente yo agarro y lo elimino, le elimino el comentario y seguimos para adelante. Bueno, ojalá los perros nos dejen. Entonces, ya vamos a dejar de lado la definición de sociedad, que es el conglomerado humano todo, que es la sociedad global, contemporánea por el tiempo, los cambios socioeconómicos, porque la economía es la gran constructora de las sociedades. Repito, la economía es la gran constructora y diseñadora y sostenedora y organizadora en estratos. No todo el mundo vive en el mismo piso del país. La República Dominicana tiene como 5 pisos. Yo nací abajo en el subsuelo, ni siquiera en el sótano. Y tengo más de 50 años tratando de subir y a lo que he llegado es a clase media, honradamente. Que la clase media es la clase llamada a pagar todo y la clase llamada a joderse. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la sociedad? Bueno, comienza con la gente, sus estamentos sociales, las fábricas, el Estado, su economía, su Producto Interno Bruto, sus componentes raciales, sus componentes identitarios, culturales o civilizatorios, es decir, la cosa que nos caracteriza. Al dominicano lo caracteriza el merengue y la bachata, el arroz, habichuela y carne, por ejemplo. Son cosas, y el tener también presidentes en línea, en fila, de todos los partidos, de todos los colores, de todas las malditas letras, enemigos de la República Dominicana, que han acabado con esa joya de país que tenemos. Entonces, una característica de las sociedades es que tienen jerarquías, y las jerarquías se expresan con elementos. Yo estaba en camiseta y tuve que ponerme esta camisa cara, que no fui yo que la pagué, y esta chaquetica. ¿Para qué? Para representar algo. No me puedo poner sin camisa o con una camiseta hollada y curtida. No. Entonces, las sociedades tienen jerarquías. Hay grados sociales, hay estratos sociales, hay niveles sociales. Por eso la sociedad está estratificada, está sectorizada, está dividida, está fracturada. Y los miembros de un grupo, de una élite, por lo general no comparten con los de abajo. Es una vergüenza y un asco para los políticos cuando tienen que hacer caravaneo, a abrazar viejas legañosas, a cargar niños que no se han bañado y así por el estilo, a fingir que están llorando ante las tragedias. Todo es una humillación para los políticos, porque ellos no necesitan a los chiquitos nada más que el día del voto. Y ya las elecciones se están haciendo electrónicas, que vota y gana el que las paga, como las casas de prostitución. Entonces, hay jerarquías sociales. Nadie es igual a nadie. Los 5 dedos de la mano son distintos en su tamaño. Entonces, las jerarquías se expresan y se refugian en grupos. Hay grupos sociales a los cuales uno no puede accesar. Por ejemplo, hay 2 carreras que te pueden hacer pisar los predios del poder y de cualquier nivel social. Una es el ser artista, el ser músico, por ejemplo, pianista, qué sé yo, un pintor. Y otra es la policía, no tanto la milicia, porque la milicia no tiene tal participación social. Pero la policía puede matar a un ricachón y usted tiene que ir como investigador. O matan a un desbaratado o se suicida en clase media por la carga impositiva maligna que tiene y usted tiene que ir a investigar. Entonces, hay jerarquías, hay grupos sociales / grupos económicos, que lo vamos a ver más adelante, y es lo que se llama estratos o capas sociales, capas de la sociedad.
Entonces hay una ciencia que estudia las sociedades, que es la sociología, que se desprendió, al igual que la psicología, de la filosofía como madre de todo el conocimiento. ¿Cuáles son los factores de división social de esos estratos, de esos grupos, de esas jerarquías, de esas capas? Bueno, la primera división es la división socioeconómica. Si tú tienes poder adquisitivo porque tú naciste rico, eres rico o conseguiste dinero en la corrupción política, en el narcotráfico, el lavado de activos, cualquiera de esas formas que han enriquecido a los últimos ricos los últimos 30 años en la República Dominicana, porque antes había ricos y se sabía quién eran los ricos y de dónde venía el dinero y todo. Ahora no. Ahora cualquiera, sin ninguna educación mínima, sin ninguna formación hogareña, hace un despliegue y una exhibición insultante de riqueza. Riqueza robada, riqueza del narcotráfico, riqueza del crimen, del sicariato, riqueza del lavado de activos o de donde rayos sea. Entonces, el primer factor de división social es el factor económico o socioeconómico, donde se habla de que las actividades que hace un popi multimillonario nacido en cuna de oro no es la misma actividad que puede hacer un jodido de Vengan a Ver de Duvergé o de un bajadero de un barrio cualquiera, de cualquier punto de la ciudad. Ahí están las actividades y van a estar en esas actividades expresadas sus tendencias y preferencias. ¿Qué es eso de tendencia y preferencia? Un escritor que yo admiro tremendamente, llamado don José Ortega y Gasset, publicó el libro en 1927 cuando era catedrático de la Universidad de Salamanca, que accesó ahí en 1925, si no me equivoco, relevó al doctor Salmerón. En ese libro, La rebelión de las masas, que los recomiendo sin reservas, lo leí en los años 80 y lo releí y lo he leído en cada década, lo he comprado como 5 o 6 veces y siempre lo regalo. Ahí él habla del régimen atencional de la época, es decir, cada era de la historia de la humanidad, cada era de la civilización muestra un régimen atencional. Es decir, cuando se inaugura el televisor, la televisión, que República Dominicana, Trujillo se preocupó por ser el 4º país en tener, por supuesto, Estados Unidos en el 1. Luego creo que fue Argentina. Y 3, hablando de memoria, me parece que fue Francia. Pero el 4º y primero o segundo en América Latina fue la República Dominicana. ¿Para dónde se fueron los ojos de los que pudieron comprar esos televisores a blanco y negro? Para la pantalla del televisor. Esta sociedad contemporánea, el régimen atencional de nuestra época son las redes sociales. Y segundo, dentro de las redes sociales, como YouTube, pues están los influencers, están los pensadores. No piensen que yo soy un influencer. A mí no me interesa ser influencer. Yo soy una persona y no me digan que yo soy intelectual, porque la intelectualidad ha apoyado todos los crímenes y toda la vagamundería históricamente. Fue 20 intelectuales, entre ellos los 7 rectores de las principales universidades dominicanas que firmaron el Pacto de Nación, pero no por la nación dominicana, sino por Haití. Entonces no me digan intelectual, yo soy un pensador, un investigador cultivado que lee diario, que estudia diario, y que le vierte estos conocimientos para que queden para la posteridad y que ustedes los vayan utilizando y aprovechando y quede como forma de consulta y nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo. Si sale largo, a mí no me importa. Me queda poca vida, me queda menos vida que muchos de los que me ven, pero no tengo prisa. La vida hay que vivirla sorbo a sorbo, hay que vivirla despacio. Lo importante no es la ruta y el puerto donde llegues, sino the trip. Lo importante es el viaje. Entonces, ese régimen atencional de la época contemporánea es
las redes sociales, las pantallas. Yo le estoy hablando por medio de una pantalla. Desde que uno se levanta, antes yo agarraba la Biblia y ahora agarro el celular. Hallé la Biblia abierta en la habitación que mi esposa la dejó y vi el Salmo 107 y me puse a leerlo. Y automáticamente, algo por lo cual yo debería pedirle perdón a Dios. Solamente leí 10 primeros versículos, solté la Biblia abierta, la puse como estaba en el gavetero y me moví para el celular a ver cuáles son las nuevas noticias, cuál es la nueva desgracia, cuál es el primer disparate que acaba de decir algún político, cosas por el estilo. Entonces, hay un régimen atencional que es la cosa que obliga a la gente a mirar hacia ella. Ya no se lee periódicos. En realidad, el periódico en físico, yo veo a veces en semáforo alguna gente vendiendo periódicos en físico, pero ven acá. Pero ni para limpiarse sirve eso porque la tinta te hace daño en el trasero. Entonces, eso tiene sus manifestaciones del régimen atencional, pues lo que uno más ve, lo que uno más oye. Eso es el régimen atencional. Entonces hay un pensador que publicó un libro llamado El Contrato Social. No confirmé el nombre del autor porque yo lo leí hace como 40 años. Y en ese libro él describe el origen de la sociedad humana. Cómo desde las tribus comenzaron a organizarse. Creo que fue Juan Jacobo Rousseau, que era francés, el contrato social, me parece, si me equivoqué, bueno, Rousseau es el autor del Espíritu de las Leyes. El contrato social, no me llega el nombre ahora, quizá me acuerde, o búsquenlo por ahí, el contrato social, quién es el autor. Y él dice que en la génesis, en el inicio de las sociedades humanas, incluso en las sociedades tribales, pues había alguien que representaba la autoridad religiosa, el brujo de la tribu, pero tenía que haber una autoridad militar, el jefe guerrero, ¿verdad? Y también había siempre alguien que tenía más producción de una agricultura rudimentaria, artesanal. Agricultura me refiero no solo a la tierra, al cultivo de frutos, sino también a la ganadería, a la caza. Ellos agarraban y salían a cazar y había gente en cualquier tribu que tenía, porque siempre ha sido así. Por eso Jesucristo dijo, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Siempre habrá pobres. Eso de sacar gente de la pobreza lo puede hacer China a una parte, pero siempre habrá pobres porque los pobres son necesarios. Los pobres son los que mueven la rueda económica y mueven el sistema. Entonces, en el contrato social, él dice que los que se peleaban hicieron las paces, llegó un momento donde comenzaron a nacer hijos y entonces todos asumieron una especie de contrato social informal buscando el bien común. No agredirse, cuidar a los animales aunque sean ajenos, cuidar la seguridad, que otras tribus no vinieran a matarlos, a llevarse las mujeres, que la mujer siempre ha sido un objeto de mercado. Lo digo con toda franqueza, y las feminazis y feminoides estudien antropología, estudien socioeconomía y estudien historia de las civilizaciones y estudien religiones comparadas para que vean que lamentablemente la mujer es un objeto de mercado. La mujer a quien yo tanto respeto y que para yo golpear u ofender a una mujer yo preferiría que me corten las dos manos. Entonces, en el contrato social, ese grupo humano se pone de acuerdo para vivir en sociedad. Una sociedad primitiva, una sociedad primigenia, con sus fortalezas y debilidades, pero cada uno asumía en ese contrato cooperar para el bien de la colectividad. Estuve manejando en Colombia y vi lo decente que se maneja en Colombia, mayormente en Medellín, donde las personas no dicen no rebasen, se llama no adelantar, no adelante. Y nadie te rebasa. Pareció uno que parece que tiene prisa cuando íbamos para el aeropuerto, que nos hizo un rebase criminal. Entonces, esa sociedad se ha puesto de acuerdo
para el bienestar colectivo. Esa es la diferencia con la sociedad dominicana, que cada quien tiene su proyecto personal y familiar de cuánto me puedo robar si me nombran, cómo puedo conseguir que el presidente me dé tal cosa, cómo puedo irme a vender droga a un sitio y producir dinero, porque trabajando normalmente el sistema está organizado para que nadie se haga rico. Dijo Warren Buffett que el 90% de la sociedad son pobres. Y si ese 90% lo hicieran ricos, no sabrían gestionar su riqueza. Y más del 90% de los ricos, sea que hayan trabajado, sea que hayan nacido ricos, sea que hayan heredados, por torpes, estúpidos e inútiles que sean, mueren y permanecen ricos. Entonces, ¿qué más? El contrato social, cada quien asume la responsabilidad individual para el bien colectivo. Y ese es el germen, la génesis de la sociedad. Un elemento que identifica a las sociedades es el nivel socioeconómico, es decir, el poder adquisitivo, la capacidad de adquirir, de comprar bienes y servicios, que no la tenemos todos. Y eso te va a condicionar la capacidad de disfrute. Si tú puedes irte a otro país y pagar más de $2,000 o alrededor de $2,000 en un viaje, sin incluir o incluyendo los pasajes, y te puedes ir a un resort todo incluido en Punta Cana o en cualquiera de los polos turísticos, tú tienes poder adquisitivo y tienes capacidad de disfrute. Uno genera y condiciona el otro. El poder adquisitivo te muestra tu capacidad de disfrute. Pero hay también en las sociedades lo que llaman la identidad social. Identidad social. Y consiste que los mismos miembros de las élites y de los grupos de poder, eso se ve en Santiago tremendamente, pues se conocen entre sí y se identifican. Podemos coincidir en una misa de 27 de febrero, en un Te Deum o de un día de la policía, pero yo vuelvo a mi estatus social y ellos vuelven a su estatus social y lo más que pasamos es un saludo. A ellos no les interesa, aunque te digan que si tú estás bien, ¿cómo estás? A ellos no les interesa que tú estés bien, ni les preocupa si tú estás bien, estás mal, si estás jodido o si estás rejodido. Entonces, hay una identidad social. Esa identidad social establece una especie de paridad económica, que tú estás al nivel económico de ellos. Por eso, cuando en los años 80 y 90 comenzaron a surgir los llamados nuevos ricos, fruto del narcotráfico, del crimen y de otras actividades no formales, no de comercio lícito, actividades de lícito comercio, como dice la ley mercantil, pues los otros no quieren compartir con ellos. Y los grandes clubes le cerraron la puerta. Pero los colegios de ricos sí le abrieron las puertas. Ahí hay colegios que no deberían mencionar, que son bastante caros, porque vamos a ver la diferencia educativa también, que le abrieron la puerta a morenitos, que nunca había habido negros ahí, hijos de peloteros multimillonarios de San Pedro, de Samaná, dominicanos, de donde sea, para que no se me sientan mal. Y entraron a los colegios y las blanquitas, los apellidos sonoros, las miran por encima del hombro y ven que la lleva un chofer que muchas veces es militar activo o policía o retirado. En el último modelo de Mercedes lleva a esa niña y la baja y se parquea y una seguridad, y algunas andan con escolta. Entonces ahí hay un choque económico que se registra en los colegios mayormente. En los clubes de ricos, pues por lo general han hecho una especie de apertura en los últimos 20, 15 años para permitir gente morena, prieta, y que sean ricos, o gente aunque sean blancos, pero que sea una riqueza no tradicional, es la palabra. Entonces hay una discriminación racial y una diferencia. Ustedes no se imaginan, aunque yo podría contarles la brega que yo he cogido para subir, para el ascenso social, lo que la sociología llama la movilidad social,
que tú asciendes económicamente, entonces tú te mudas a un sitio de mejor nivel económico, tienes mejor poder adquisitivo, porque tienes mejor capacidad de disfrute. Entonces, por eso yo me he casado con dos mujeres blancas, bien blancas, para que mis 3 hijos no salgan tan prietos como yo y no pasen tanto trabajo. Es una realidad práctica, no estoy hablando de racismo, yo le estoy hablando de discriminación racial estructural. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, las capas sociales se reúnen en grupos y organismos. Tú no puedes ni debes, si tú vives en Cienfuegos y ganas un salario mínimo de 7,000 pesos, aplicar para ser socio o miembro del Club de Casa de España o para pertenecer del Centro Español, del Santiago Country Club, que antes se llamaba Guravito Country Club, y le cambiaron el nombre por Santiago Country Club porque Guravito es un barrio pobre. Guravito es un barrio pobre. Entonces, por esa capacidad, por pertenecer a grupos de élite y organizaciones, por la identidad social, ellos tienen tipos de disfrutes diferentes. Y aquí voy a hacer un comentario ya con 26 minutos en cuanto al tema de la música. El reggaetón y el dembow han logrado llenar el Estadio Quisqueya, el Olímpico, de hijos de todas las clases sociales. Todo el grupo del popiario, de los popis de Santo Domingo mayormente, del este y de Santiago, van a las presentaciones de unos músicos que no cantan nada, porque no cantan, no han pegado nada, están llenos de tatuajes, hacen mudras satánicas y se mueven agarrándose los testículos y moviéndose de una forma de monos, simiesca. Y se llena el estadio, los estadios con eso de todas las estratos sociales. Porque hay jóvenes barriales que compran esa boleta, la compran online y van y cuando ven a ver estar al lado de una riquita. Ahí también hay división de clases. ¿Por qué? Porque hay una área VIP que es mucho más cara para que ningún rullío o roído, que debería ser la palabra correcta, vaya a accesar y a compartir codo a codo con alguien apellido Vicini, Pellerano, Hasbun, ¿quién más? Bueno, de esos apellidos de milmillonarios de nuestro país, Portela, Rizek, ¿quién más? El amigo nuestro, don Fran Rainieri, de esos apellidos sonoros de dinero, de élite. Entonces, para que no puedan entrar, accesar ahí, vayan a enamorar a una muchacha de esa, bueno, y se vaya a hacer una ruptura, porque esta sociedad rica son endógamos, practican la endogamia como los judíos, se casan entre ellos para unificar y fortalecer fortunas. Entonces el reggaetón ha logrado eso, juntarlos, aunque no estén revueltos nunca en la vida. Entonces, el nivel económico, el poder adquisitivo te da acceso a bienes y servicios. A villas en Punta Cana, a villas en Casa de Campo, a villas en Jarabacoa, a helicópteros, ¿verdad? A tener muchos vuelos charter, me voy con mi amiguis, que su papá tiene un avión privado, a almorzar en Miami, en South Beach, y regresamos en la tarde. ¿Qué otra cosa expresa la división social o los funerales? Porque todos somos iguales en la muerte. Lo que nos mantiene ocupados toda la vida afanando por hacer fortuna y tener millones, eso nos puede matar antes de tiempo y nada de eso nos podremos llevar. Entonces, en los funerales, ahí también, por ejemplo, en la Sociedad de Santiago, ¿dónde velan a los ricos? En la funeraria Blandino de la 30 de marzo. Más bien en la 27, donde comienza la calle 30 de marzo. Ahí es que los velan. ¿Dónde los entierran? En un funeral que es un jardín que queda en la avenida Circunvalación. Ahí es que están
todo lo que tienen billete. ¿A dónde llevan la clase media, media jodida? Bueno, los entierran en el ingenio. Si quizá hay cupo todavía en el de la 30 de marzo, dicen que no, dependiendo del apellido y el nivel y lo que pueda pagar la familia del muerto. Los pobres los llevan al INAVI, etcétera, y los de periferia en pequeños cementerios, como el de la Cuesta, de San José de las Matas, como el cementerio de Cienfuegos, etcétera. Un ejemplo fue el caso de la muerte de estos dos jóvenes, un matrimonio acabado de casar, de dos apellidos sonoros de nuestro país. Una hija que por 5 o 10 mil millones de dólares no tenía problema, hija única de uno de los hombres más ricos del país, ya fallecido, se casó con el hijo de un ministro, que si bien ese apellido históricamente tiene dinero, tuvo mucho poder antes de Trujillo, mucho poder durante la era de Trujillo y siempre ha tenido poder. Pusieron un vicepresidente de Trujillo y luego un presidente. Después que tumbaron a Horacio Vázquez, pues entonces lo pusieron de presidente transitorio. ¿Y qué pasó? Se casaron esos dos muchachos. Se veían muy enamorados. Sin embargo, como decía doña María Cristina Camilo, que anda por ahí como con 100 años de edad, uno de los apellidos lo enterró en Santiago y otro de los apellidos lo enterró en la capital, que es la sede del poder económico. Ya ustedes saben de cuáles apellidos les estoy hablando, pero no los voy a mencionar. Entonces, el tema de dónde comprar, porque estamos en la sociedad de consumo, que hay que comprar y la gente cifra su felicidad en comprar. Entonces, ¿dónde van los ricos? Al mall. Hay mall en la capital que yo nunca he ido, nunca. Y entré a uno de ellos que está en la Kennedy, tremendo, porque mi hijo me llevó porque iba a una tienda exclusiva. Yo no conocía ese mundo. Hay otro mall azul que yo nunca he pisado. Y ahora en Santiago acaban de inaugurar, ahora, hace una semana, estoy transmitiendo 24 de abril, y no voy a hablar de lo que pasó en abril del 65, pero hay un video mío por ahí hecho hace un año que se lo voy a compartir o lo puedes buscar ahí dentro. Entonces, inauguraron una monstruosidad de mall ahora, Santiago Center, que va a afectar seriamente a dos grandes malls que están ahí. En la misma Juan Pablo Duarte hay dos malls tremendos, uno que alaba la tierra y otro que es muy internacional, y el otro que está en las colinas, que es para allá abajo, como para los barrios. Y también gente de más nivel económico, clase media, que vive en tierra alta. Y hasta los de los jardines quizás vayan ahí. Que ese va a acabar con todos los otros. Yo pienso ir a pasear, a hacer un estudio antropológico, socioeconómico, para ver el jevitaje comprando ahí. Entonces, unos van al hospedaje yaque porque les sale más barato los víveres y la carne. Pero históricamente esa es una zona de alto riesgo de salubridad. Es muy peligroso a nivel de virus, bacterias y contaminación el consumir artículos comprados en algunos lugares. Bueno, ¿qué más? Hay también, unos van y compran a los vendedores ambulantes o al pregón, unas guaguitas que van voceando por ahí, y van al colmado. Y surge, y esto es un hecho antroposociológico, socioeconómico que hay que resaltar, la aparición del colmadón. El enfoque del colmadón, el colmadón no le interesa vender jabón, crema dental, no le interesa vender arroz, habichuela, aceite de cocinar. El colmadón le interesa vender bebida. Su enfoque es ese. Entonces, lo grande de todos estos vaivenes de la vida socioeconómica, y he tomado a Santiago y a la República Dominicana como objeto de estudio, el gran problema es que todo lo que tú luchaste para disfrutar y todo lo que te mantuvo ocupado
y te pudo haber enfermado por el estrés, por el afán insaciable de acumulación de riquezas. ¿Cómo es posible que un arrastrado que se dedicó a hacer política, vociferó 4 años, consiguió dinero del narco y de quien sea que lo haya donado, y lo ponen de ministro para que se cobre de ahí y compartan lo mío? Eso hacen todos los principales partidos. No me refiero a este solamente. ¿Cómo va a ser que entonces va a ser investigado o va a ser señalado, porque no lo tocan, que se robó más de 1.600 millones, que de seguro fueron 3.200, pero le detectaron 1.600, 1.500, 1.000 millones? Eso golpea el desenvolvimiento natural de la actividad económica. Eso afecta hasta el poder adquisitivo de la gente. Eso hace que arrastrados desconocidos que se meten en la tómbola de la inversión política, de la piñata política, puedan competir en igualdad de poder adquisitivo, en igualdad de fortuna, con familias que tienen más de 100 años en la vida productiva, como la muy respetable familia Vicini, la familia Corripio, produciendo en muchísimos sectores. Nadie cuestionaría que un hijo de los Corripio o un Vicini compre una villa, compre un helicóptero o un jet privado. Pero un tipo que nadie sabe quién es, un tal Arias Mato ahí que está comprando una villa, que compró un helicóptero, que compró un jet privado, eso mueve a sorpresa. Entonces, jóvenes, gracias por soportarme hasta aquí, más de 35 minutos, 36, casi 37, y espero que ustedes hayan abierto los ojos de lo que es la sociedad. Es muy raro, eso solo se ve en telenovelas, en que un jodido se enamora de una rica. Y ahí tenemos el ejemplo de los Montescos y los Capuletos en la narración de Shakespeare, Romeo y Julieta. La sociedad está vendida, sectorizada, fragmentada, y cada miembro de la sociedad, al menos los de arriba, saben cuál es su puesto y su turno, pero los pobres que somos, o que son la mayoría, porque yo fui pobre la mayoría de mi vida, ya yo soy rico porque no necesito tanta vaina. ¿Qué problema? Me dañaron el video. Gracias.